Bueno, le decía que hoy estamos nosotros, por estas fechas, estamos conmemorando nuestro 29º aniversario como congregación. En su infinita misericordia, Dios me llamó a servir en este lugar. Cuando la iglesia fue fundada, digamos, por mi pastor, Eliezer, ¿sí? Hace 29 años, pero hace 27 yo comencé a servir a Dios a tiempo completo en esta congregación. Es decir, que la mayor parte, o toda mi vida ministerial, la he cumplido aquí, en el Valle de los Chillos. ¿Y por qué digo una fecha aproximada? Porque es una fecha que prácticamente yo me inventé, ¿sí? Esta congregación en el Valle de los Chillos, de nuestro ministerio, es la segunda congregación. La primera fue en Quito, que se levantó en el sur de Quito, luego pasamos hacia el norte, etcétera, etcétera. Hoy estamos por atrás de Ciespal con la congregación principal. Y esa congregación, el pastor Eliezer sí tenía bien clara la fecha en que abrió las puertas por vez primera a una congregación que estaba conformada por 3 personas, la esposa del pastor y sus 2 hijos. ¿Sí? Así comenzó. Y posteriormente se abrió esta congregación. Aquí primero hubo una célula que fue inicialmente de señoras. Al poco tiempo llegó un varón que hasta el día de hoy permanece con nosotros, gracias a Dios. Y cuando esta célula ya creció y el pastor consideró que debía abrirse aquí, porque algunas de las personas de esa célula de 20, 25 personas aproximadamente, algunos de ellos subían allá a congregarse en Quito. Entonces mi pastor, con la dirección de Dios como siempre, entendió que tenía que abrir una congregación acá y se abrió acá esta congregación hace 29 años. ¿Sí? En aquel entonces los colaboradores de Quito bajábamos acá a dar una manito dirigiendo el culto. Bueno, la misma persona que dirigió el culto cantaba, la misma recogía ofrendas, ¿sí? Y el pastor venía, predicaba y se subía corriendo a Quito para cumplir en cambio con el culto de allá. Hace 27 años, en el año 97, vengo yo a vivir acá en el Valle de los Chillos con ninguna intención de ser pastor. Yo seguía ejerciendo mi profesión y seguía trabajando en la institución que trabajé en relación de dependencia, pero yo renuncio en el año 97 porque quería abrirme campo de manera individual, aprovechando de que mi profesión así lo permite, y ahí comenzó todo lo que yo no entendía y que hoy lo entiendo, ¿sí? Que por un lado se me cerraron todas las puertas profesionales. Entramos en una situación de crisis de país terrible, parecida a la que estamos viviendo hoy. En esa época se sentía un poco más porque teníamos una moneda propia, que era el sucre, y tenía una devaluación espantosa. Y ese lapso, esa época tan dura, tan difícil para el Ecuador, ¿sí? Digo, se parece un poco a la que estamos viviendo hoy porque tanto en esa época como en esta hay mucha migración. La gente sale a otras latitudes a buscar una solución económica para sus familias, para sus vidas. Y fue tan dura esa época en la que yo estuve desempleado prácticamente. Y lo único que había para mi vida, pero yo ya casado con mis hijos, inclusive vivía una cuñada conmigo, lo único que había para mi vida era servir a la iglesia, y eso hacía, ¿sí? Obviamente sin una remuneración, sin una consagración más que esto, ¿sí? Y 2 años más tarde, año 1999, el pastor me dice: Santi, no seas necio, tú tienes un llamado de parte de Dios, y ese llamado de parte de Dios es tu vida. Así que tú sigue intentando, sigue peleando contigo mismo, tratando de salir con tu profesión, pero Dios te tiene otra puerta. Entonces yo me rendí, aún por las circunstancias que se estaba viviendo. Mi situación era extremadamente crítica. Yo vivía de la misericordia humana porque no tenía un ingreso permanente. La iglesia sí me ayudó algunas ocasiones, no voy a desmerecer. Y en el 99 me consagran a pastor, ¿sí? Y me dice el pastor: bueno, Santi, vaya, arranque ahí, ¿sí? Para entonces nuestra iglesia acá en el Valle de los Chillos tenía unas 40 personas aproximadamente.
Yo ya venía colaborando 2 años antes, ¿sí? Desde el año 97 que renuncié a mi trabajo, ya vine colaborando, ya era el hermanito comedido, como solía decir mi esposa, ¿sí? Entonces ya era identificado como un colaborador, pero no como un pastor. Y cuando me consagran a pastor en el año 1999, es bueno que sepan un poquito esta historia, ¿no? Para que vean que no estamos aquí de coincidencia. Cuando me consagran en el año 99, octubre del año 99, resulta que se va la mitad de la iglesia. De los 40 que eran, quedan 20, 25 personas máximo. ¿Y por qué se fueron? Porque no estuvieron de acuerdo con que a mí me consagren a pastor, a pesar de que ya habían visto que yo colaboraba, etcétera, etcétera. Y que de un u otro modo era una persona muy cercana a mi pastor. Pero así es la gente, ¿no? Claro, no, el pastor no podía entrar en un régimen democrático y decir, candidatícense los que quieren ser pastores. No, así no funciona la iglesia se maneja teocráticamente, ¿no es cierto? Es decir, Dios es el que dice, Dios es el que dispone, Dios es el que hace, Dios es el que manda. Y los siervos de Dios, como mi pastor, ¿sí? Pues tenemos ahora que estar atentos a lo que Dios dispone. Bueno, se fueron 20 y arranque, ¿no? Sí. La historia es larga y yo sé que a usted le daría curiosidad de saber cómo arrancamos y me voy a saltar todas esas partes que son, recordábamos con mi esposa en estos días y decíamos, ciertamente Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Le digo, me salto muchas cosas y aquí estamos. ¿Sí? Hoy estamos aquí, por la misericordia de Dios, sostenidos, sustentados, bendecidos, prosperados, siempre en victoria con Cristo Jesús. El camino ha sido largo, el camino ha sido no fácil, pero aquí estamos. Eso quiere decir que estamos aquí sostenidos, sustentados por la fidelidad de Dios. Y de esto quiero compartirle. Ya no de nuestra iglesia, le decía que la fecha me la inventé yo, porque la iglesia de Quito conmemoraba su aniversario cada 14 de abril. Y como nosotros fuimos la segunda congregación y no teníamos una fecha clara de cuándo se inició como congregación, ni siquiera como célula, entonces yo dije, hagamos esto, ¿sí? Hagamos 2 festividades en el año. Entonces, si el 14 de abril son las festividades de Quito, de la iglesia de Quito, sumémosle 6 meses y el 14 de octubre quedó como festividad de aniversario nuestra. Entonces no es una fecha real, es una fecha ficticia, pero así la hemos venido manejando desde hace 29 años, ¿sí? Bueno, o hace 27, digamos que yo ya fui consagrado como pastor de esta congregación. Y pensando en esto, chequeaba la iglesia en la Biblia. La iglesia primitiva, como se reconoce, ¿sí? Este nacimiento de la iglesia, que fue, ahí sí digamos, fundada por Cristo Jesús sobre la base de la declaración de Pedro. Usted recordará aquel pasaje bíblico en el que el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿no? No es ese el pasaje oficial, ya le voy a leer otros versículos. Y el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dan respuestas, por decir de alguna manera, de lo más simpáticas, ¿no? Respuestas locas, ¿sí? Como por ejemplo, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que había sido decapitado días atrás, ¿no? Otros dicen que eran Jeremías, pensando en que había una reencarnación, o sea, respuestas locas. Pero las respuestas que le interesaban más a Jesucristo era, ¿qué decían sus discípulos de él? Dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién creen que soy yo? ¿Y han caminado conmigo? ¿Me han escuchado? ¿Han visto? ¿Conocen mi manera de vivir? Todo. ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro tiene esta revelación de parte de Dios. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, ¿sí? Porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y por lo tanto, sobre esa declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice, yo levantaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la iglesia, como usted sabe bien, no es fundamentada sobre Pedro, porque Pedro es un hombre pecador. De hecho, esto que le menciono se habla en Mateo capítulo 16, y un poco más adelante, sí, el mismo Señor Jesucristo a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces,
no puede ser fundada sobre un hombre, ¿no es cierto? Un hombre fallido, un hombre que posteriormente inclusive le había negado a Jesucristo, cierto es que se arrepintió, pero no es fundada sobre un hombre, es fundada sobre una declaración que se hace del nombre que está por sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la iglesia cristiana, aquella iglesia primitiva de la cual nosotros somos la secuencia en el año 2024, o permanecemos, es sobre esa declaración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esta iglesia? Que sus primeros seguidores, sus primeros discípulos, se comenzaron a congregar ya no en la sinagoga, porque en la sinagoga se congregaban los de la religión judía, que fueron precisamente quienes persiguieron a Jesucristo y que luego persiguieron a la iglesia, persiguieron a Pablo, ¿no? Entonces, en la sinagoga estaban los judíos, pero cuando se les reveló a Cristo a través de las Escrituras, ya no se congregaban en la sinagoga, sino que se congregaban en casas. Por eso es que usted ve, por ejemplo, en las cartas del Nuevo Testamento, que se mandan saludos a la iglesia que está en la casa de, y mencionan algunos nombres. Entonces, ahí comienza la iglesia. Esta iglesia que tenía una manifestación de poder increíble, ¿sí? Entonces, allá en el libro de los Hechos, ese sí ya váyale buscando, en el capítulo 2, dice que, al capítulo 2 vamos a leer, pero en Hechos capítulo 1, versículo 8, se cumple una promesa para que la iglesia sea iglesia, ¿sí? Es decir, Dios les había dicho, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad le llaman, ¿sí? Y cuando Jesucristo muere, resucita, pasa con ellos 40 días, y antes de ascender al cielo, dice, ¿sí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia se caracteriza por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Para qué? Para poder enfrentar al mundo y ser luz del mundo. Amén. Perdón, ¿se están enterando de esto? Oh, yo creo que esto es básico, ¿no? Entonces, la iglesia la iglesia cristiana se fundamenta sobre la premisa dicha por Pedro y que le fue revelada por Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a pagar el precio del pecado para ofrecernos una salvación a efecto de que nosotros tengamos una vida eterna en su presencia. Ese más o menos es el resumen del discurso que se da en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿sí? Entonces dice, para ustedes es la promesa y este Jesús es el Cristo que estábamos esperando porque Él pagó el precio del pecado y toda la profecía se cumple en ustedes. Y Pedro exhortándoles, inclusive diciendo, ustedes le condenaron, ustedes le crucificaron, ¿no? En un emotivo y ferviente discurso que daba Pedro a la primera asamblea que se reunió, en la cual cerca de 3,000 hombres se convirtieron al Evangelio. Hoy, gracias a Dios, cuando preguntamos, ¿hay alguna persona nueva? Se levantó una mano. Imagínense esos discursos de Pedro, 3,000 hombres la primera vez, 5,000 la segunda vez. Ciertamente Dios estaba afirmando su iglesia, ¿sí? Entonces, en este discurso que da Pedro a los que se habían congregado públicamente, les dice así, Hechos capítulo 2, versículos del 40 al 47. Hechos capítulo 2, del 40 al 47. ¿Tenemos todos amén? Hago yo la lectura y le pido por favor que usted me siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 47. Digo, en medio del discurso les dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. ¿Sabe cómo le llamé a esta prédica? Le llamé la actitud correcta de un creyente. La actitud correcta de un creyente. Yo le pregunto, no hace falta que conteste de forma audible, ¿sí? ¿Usted se siente miembro de la familia de esta iglesia? Hay quienes contestan contundentemente, hay quienes no, hay quienes dirán, sí, en su corazón está bien. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque un creyente, sí, tiene que sentirse parte de la familia de su congregación, ¿sí? Caso contrario, corre un altísimo riesgo de algún momento aflojarse, entibiarse, dejarse atraer por otras cosas, apartarse, ¿no es cierto? Entonces, ese riesgo es latente, eso es para todos, ¿sí? Usted dirá, pastor, pero usted, bueno, yo justamente en este mes estoy cumpliendo 25 años de pastor, ¿sí? Y gracias a Dios, desde el primer día que fui a la iglesia, que no fuera hace 25 años, sino ya van a ser 33 años, ¿sí? Desde que fui la primera vez, nunca más me alejé, ni dejé de asistir, ni nada. Desde el primer día, el Señor nos cogió a mi esposa, a mí. Mi hijo era el mayor y único en aquel entonces, era muy niño, tenía un añito y algo más, pero desde ahí nunca más dejé de asistir, ¿sí? Pero sí siento que hubo varias épocas o situaciones, más que épocas, situaciones en las que de algún modo el diablo me quiso sacar. No digo que yo me quise ir, nunca he querido irme de mi congregación, de mi iglesia, pero sí el diablo me puso algunos tropiezos y gracias a Dios, en su misericordia, el Señor me sostuvo. Pero esto es una situación súper latente, el hecho de que uno desvíe su camino, uno comience a menguar en su relación con Dios y por lo tanto con la iglesia. Eso es una situación muy latente, ¿sí? Ya le digo, yo he visto, por ejemplo, chicos, chicas, que desde la escuela dominical han sido tan lindos niños, perseverantes, aprendían los versículos, venían corriendo como a la salida, saben venir nuestros niños con sus trabajitos que les hacen los maestros de escuela dominical, a entregarles a sus papás, a sus mamis, y todo lindo, y luego como adolescentes perseveraron, mientras estuvieron en el colegio, sintieron el deseo de colaborar y de servir, llegan a la universidad, se enamoran de alguien que no corresponde espiritualmente, a lo mejor sí se gustan, se encantan, se aman, se quieren, se comprenden, se conjugan, todo puede ser, pero espiritualmente a lo mejor no conjugan y se van apagando, ¿no? Entonces, si hay pastores que siendo pastores y ejerciendo el pastorado se han distraído, se han alejado y han fallado terriblemente, ¿qué decir del resto, no es cierto? Entonces, todos estamos expuestos a esto. Por eso es que es bueno sentirnos en familia, es decir, que la iglesia sea el lugar en el que nosotros podemos descansar espiritualmente, tomar fuerza, sentirnos apoyados, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos dice estos versículos, ¿no? Estos versículos, después de que dice que, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia propone salvación, ¿sí? Por eso comencé por el versículo 40, ¿sí? En el que dice que con estas y muchas otras palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿qué hace una iglesia? Una iglesia debe proponer salvación. Por eso hablamos de ganar almas para Cristo, es decir, de rescatar a la gente, ¿sí? que está en el mundo. A veces son buenas gentes, a veces tienen un lindo comportamiento, pero están en el mundo y por lo tanto están expuestos a ser arrastrados por esta corriente perversa en la que se encuentra el mundo, ¿sí? Entonces, como un primer punto, digamos, la iglesia debe tener esto, ¿sí? La iglesia no trata de quedar bien con nadie, la iglesia no es un grupo social en el que debemos pasar bonito, simpático. Pastor, sería bueno hacer un paseo a nivel de iglesia. No, la iglesia no es para paseos, la iglesia no es para reuniones sociales, la iglesia es para proponer salvación. ¿A quién? A los que no son salvos, a los que, como un día yo y como un día usted,
sí estábamos en el pecado, sí estábamos fuera del plan y del propósito de Dios, aunque lo teníamos uno, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender es que la iglesia debe ofrecer salvación y luego hacer lo que hicimos ayer. Ayer 15 personas descendieron a las aguas bautismales. Dice, y que todos los que habían recibido la palabra fueron bautizados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica el bautismo? El bautismo implica identificarme con Cristo Jesús, ¿sí? Me identifico en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, ¿sí? ¿Cómo me identifico? Muriendo al viejo hombre, sepultando mis pecados y resucitando a vida nueva. Entonces, eso entendía la gente y decían, sí, no, yo quiero eso. Yo quiero dejar mi vieja naturaleza, yo quiero sepultar mis pecados, ya no quiero vivir más en ese estilo de vida y quiero resucitar a una vida nueva, yo quiero ser una nueva criatura. Entonces la gente que aceptaba esto y que entendía que esa posibilidad es solo a través de Cristo Jesús, entonces eran bautizados. Entonces, al igual que ayer, descendíamos a las aguas bautismales, eso simboliza que nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo. Luego somos sumergidos en las aguas bautismales, eso significa que estamos identificándonos con la sepultura de Cristo. Y luego somos sacados de las aguas bautismales, eso simboliza que nosotros nacemos a vida nueva, ¿sí? Entonces, la persona que es cristiana y que se siente familia de la iglesia, o siente que la iglesia es su familia espiritual, y que le ha llegado la palabra de Dios, es decir, que está dispuesta a conocer la palabra y a vivirla, entonces tiene que bautizarse. Eso hicimos ayer. 15 personas, gracias a Dios, descendieron a las aguas bautismales. Pero después de esto, hay algo que es sumamente importante y que lo acabé de leer en esta porción, ¿sí? Dice que la iglesia perseveraba en la doctrina. Perseveraba en la doctrina. Para aquel entonces parecería obvio decir, y la iglesia, los que eran convertidos perseveraban en la doctrina. Parecería obvio, pero ni en esa época, y mucho más hoy, hay que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Porque hay iglesias que nacieron como cristianas evangélicas, iglesias que permanecen hoy y son muy exitosas porque consideran que el éxito es tener mucha gente y mucho dinero, pero que se han desviado de la doctrina. Entonces yo quiero mencionarle nada más unos 2 aspectos que usted debe tener bien claro y que cuando vemos el comportamiento del ser humano, vemos también el riesgo que hay de alterar estos puntos doctrinales. Uno de esos, por ejemplo, es que la máxima autoridad de la iglesia, la máxima autoridad, quien tiene la potestad de decir esto es así y esto no es así, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces eso debemos tener claro, que la máxima autoridad de una iglesia cristiana es la palabra de Dios. Cualquier otra situación bonita, simpática, lógica, ¿sí?, que no esté respaldada por la palabra de Dios, simplemente es atentar contra la sana doctrina. Amén. Hay quienes usan la palabra de Dios para salirse con alguna blasfemada. Por ejemplo, la comunidad LGBTQ+, ¿sí?, que permiten y auspician e impulsan, inclusive a través de grandes organismos internacionales, sus derechos. Ellos, como usted sabe, proponen y lo consiguieron ya en nuestro país hace 6 años, el matrimonio homosexual. Porque la palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces dicen, la máxima autoridad para los cristianos es la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice, amaos los unos para los otros. Y si se aman 2 hombres, o si se aman 2 mujeres, o si se aman 2 hombres, el uno disfrazado de trans y el otro, ¿es valedero? No, no es valedero. Porque ese uso de la palabra de Dios es una malsana doctrina, porque están sacando un texto fuera de contexto para favorecer a su pretexto. Amén. Entonces, un punto doctrinal dice, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, un punto doctrinal importantísimo es la máxima autoridad de la iglesia es la palabra. Amén.
la Biblia, la palabra de Dios. Otro de los puntos, solo le menciono, es que, por ejemplo, hay un solo Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos que nadie le dé una manito, no necesitamos que nadie le ayude, no necesitamos de ritos adicionales. No, quieres ser salvo, quieres que te vaya bien, quieres que te sane, quieres que esto, tienes que creer en Cristo Jesús y hacer nada, nada. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Su sacrificio es totalmente pleno y completo para que nosotros podamos aspirar a una vida eterna. Punto. Ahora, lo que no hace Jesucristo, ¿no es cierto? Y su salvación obtenida en la cruz del Calvario, pagando el precio del pecado, resucitando al tercer día, venciendo a la muerte, lo que no hace es cumplir capricho de la gente. Porque hay muchas personas que dicen así, ¿no? Dicen, voy a tu iglesia, escucho, pero ¿será que me resulta tal cosa? No sé, no sé. Porque Dios no vino a garantizar situaciones particulares. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, le entregó a su Hijo Jesucristo por amor al mundo, para rescatar nuestra vida de la condenación eterna. Para eso le mandó. Ese es lo esencial. El resto, vea, viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia y viene por añadidura. Pero nosotros como iglesia no podemos ofrecer lo que podríamos hacer y que lo hacen muchas iglesias, ¿sí? Y decir, mi hermano, Dios quiere que usted sea prosperado. Dios quiere que usted sea bendecido. Dios quiere que usted tenga toda la riqueza, porque la riqueza es de Dios y nosotros somos sus hijos. Así que usted siembre, que el pastor cosecha, ¿no es cierto? Y eso está muy de moda, eso es lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Le hacen creer a la gente que un gran propósito de Dios es que tengamos por poco y hasta para botar el dinero. Y no es así, ¿no es cierto? Entonces la iglesia propone salvación y por lo tanto uno de sus puntos doctrinales, aparte de que la Biblia es la máxima autoridad, otro de los puntos doctrinales es Jesucristo es el único y suficiente Salvador del mundo del pecado. Y quien lo acepta, tiene vida eterna. Y uno más, hay varios puntos doctrinales, uno más es que a Dios es toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. A Él y solo a Él. No sé si usted habrá notado, pero por ejemplo, yo justo comentaba con el hermano Ulises, que nos está dando una manito en estos domingos de ausencia del Wilito, y le decía que antes, por ejemplo, yo cometía estos errores de buena fe, pero fueron errores y que gracias a Dios el Señor me redargulló y estuve atento y cumplo. Ustedes recordarán, algunos de ustedes que ya están añitos aquí en la iglesia, cómo nosotros teníamos, por ejemplo, ciertos domingos de fiesta. Por ejemplo, Día del Padre, teníamos unos programas. Este Eterno yo lo estrené en un Día del Padre, cuando canté en aquel entonces, y fue una fiesta por el Día del Padre. Hacíamos lo mismo en el Día de la Madre, nuestro coro se preparaba, el grupo de teatro y todo, ¿no es cierto? Alguna vez cometí la locura de hacer un lindo programa por el Día del Amor, pero el Señor me redargulló y me dijo, hey, ¿por qué tienes que hacer todo un culto y festejar a los padres? ¿Quieres festejarle a tu papá? Hónrale y bendícele y cuídale y protégele, ¿no es cierto? Pero la iglesia no es para eso. Entonces yo suspendí totalmente todos esos eventos y los únicos que festejamos y que hacemos fiesta son de fiestas espirituales, Navidad y Semana Santa, que es la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y claro, me he inventado un culto de gratitud, que estamos cercanos también en el mes de noviembre, sí, pero es un culto de gratitud a Dios. Entonces, a Él toda gloria, toda honra y toda alabanza. Al punto que ya no hay. Antes cantábamos los cumpleañeros de cada mes. ¿Quiere cantarle? Invítele a la casa y le canta. Amén. ¿Sí? Entonces, entendí eso, ¿qué tengo que hacer? Poner por obra. Yo le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, yo de buena fe quise homenajear. Dijo, ¿quieres homenajear? De la puerta de la iglesia para afuera, porque la iglesia es solo para darle gloria, honra y honor a Él. Y nuestra vida tiene que ser para gloria, honra y honor a Dios. Amén. Amén. Ya, entonces, así hay que ir entendiendo ciertos puntos doctrinales. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego, dice que también perseveraban en la comunión unos con otros.
Por eso debemos sentirnos en familia, ¿sí? Perseverar en la comunión unos con otros es tener un mismo sentir, tener un mismo lenguaje y sobre todo tener un mismo objetivo. Eso es estar en comunión, ¿sí? Aquí podemos ver hinchas del equipo del color X, del color fucsia, con hinchas del equipo del color opuesto, ¿no es cierto? Podemos tener apegos políticos del un lado o del otro lado. Podemos tener criterios en cuanto a tal cosa súper opuestos, pero como cristianos debemos tener un mismo sentir. ¿Sí? Como cristianos debemos hablar un mismo lenguaje, que es este. Y como cristianos no solo tener un mismo sentir, un mismo lenguaje, sino empujar hacia el mismo lado, tener un mismo objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Aquí en la tierra ganar almas para Cristo y nosotros perseverar para un día estar en su vida eterna. Ese es el gran objetivo, lo que Pablo le llama el supremo llamamiento, ¿sí? Entonces, si yo dejo todo lo que quedó atrás y voy, me proyecto hacia adelante, hacia ese llamado, ese supremo llamamiento. Pablo tuvo un llamado para predicar, sí, para sufrir inclusive por causa del evangelio, claro que sí. Tuvo ese llamado, pero el llamado más importante es estar un día en su presencia y poder escuchar esta voz, que yo no sé qué tan dulce, si es que yo pudiera captar la dulzura, la ternura, el amor de esa voz que me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es todo lo que quiero oír en mi vida. Amén. ¿Ya? Entonces perseveraban en la comunión. ¿Qué más? Perseveraban en el partimiento del pan. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Este partimiento del pan no era solo, que también lo era, un acto de solidaridad, es decir, de reunirse hermanos, amigos, los que habían sido convertidos al Evangelio, y se reunían en sus casas, se compartían. Bueno, muchas de las reuniones de su casa era fruto de la persecución abrupta que hubo en esas épocas para la iglesia y que terminó con una masacre en los años 70 de nuestra era, ¿no es cierto? Pero la gente se reunía, compartían, se conocían, y está bien, está bien. A nosotros nos resulta, hoy nos resulta un poquito difícil hacer eso porque tenemos 3 cultos, pero en cambio tenemos un bar, ¿no es cierto? Entonces que salimos, y hoy tiene que salir porque hoy el bar está espectacular, ¿sí? A propósito, una persona me dijo, pastor, cuando sean las festividades, yo quiero estar ahí porque vamos a tener un cevipollo, así será el ceviche de pollo, me estoy inventando, ¿sí? Y unas tortitas de verde con queso espectaculares. Que usted no puede salir de aquí, ¿no es cierto? 29º aniversario, entendemos el comportamiento de un creyente dentro de la iglesia, como miembro de una iglesia, la actitud correcta de un creyente, ¿no es cierto? Y de aquí cojo, salgo, me voy por esa puerta. Ulises me da poniendo candado y pone afuera los leones de esa puerta, para salir por acá y pasar por el bar. Amén. Ya, entonces, el compartimiento del pan era reunirse a esto, a la Santa Cena, porque ahí repetían las frases que se volvieron solemnes de Cristo Jesús. Partían el pan y decían, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces uno en gratitud a ese cuerpo que fue lacerado, a ese cuerpo que fue entregado a muerte, a ese cuerpo que fue insultado, escupido, ¿sí? Entonces se recordaba esto y muchos de ellos con lágrimas comían reconociendo, decían, sí, ¿cómo es posible que le hayan hecho eso a mi Señor? Por el puro amor que me tuvo a mí, pagándole el precio que a mí me correspondía. Entonces el culto de Santa Cena como este es precisamente para esto, para recordar el sacrificio de Cristo Jesús en beneficio nuestro y que eso no se nos olvide, ¿sí? Que el beneficio totalmente del sacrificio de Cristo Jesús, porque Él no tenía por qué ser crucificado, Él no tenía que pagar el precio de los pecados, porque Él es santo y sin mancha, Él no pecó. Quienes pecamos fuimos la humanidad y Él vino a ofrecer a la humanidad una salida, una respuesta. Y si nosotros hicimos caso, si nosotros fuimos llamados la atención por esa invitación maravillosa de ser salvos en vez de ser condenados, lo menos que podemos hacer es hacer con gratitud el partimiento del pan. Amén. Y esa era otra de las actitudes correctas de un creyente. Y luego dice también que perseveraban en las oraciones, ¿sí? Todo en la obra de Dios, todo en la obra de Dios se logra con oración, ¿sí? Yo estoy feliz de que cuando hice el llamado, hace algunas semanas, algo más de un mes, para que la gente se involucre en el grupo de oración, es decir, en un grupo de intercesores permanentes, y gracias a Dios también están viniendo otras personas.
¿sí? Hubo una respuesta favorable. Así que dice que ellos perseveraban en la oración. Mañana nos enteramos de una situación. Yo les voy a pedir un favor para que pongan en oración, es más, al final espero no olvidarme, ¿sí? Entonces mañana hay una necesidad de una persona, de una situación, etcétera, etcétera. Perfecto, entonces vamos a decir, todos vamos a poner en oración, pero todos en oración, ¿sí? Por eso es que los mensajes que yo mando de mañana y en la noche, siempre pongo hoy 21 horas. ¿Qué es eso? Eso nació en la época de pandemia, yo había propuesto de que a las 9 de la noche, cuando estábamos todos encerrados, a las 9 de la noche todos doblemos nuestras rodillas y oremos. En aquel entonces, por la situación de la pandemia y todo lo que de ahí se derivó. Amén. Entonces, la iglesia tiene que unirse en oración, en oración. Ahora que hay facilidades, inclusive, vea, a través de la tecnología, ¿sí? Entonces, unidos en oración. Yo me reúno ¿qué día nos reunimos? Martes. Los martes en la noche, a las 7 de la noche, nos reunimos a orar por la iglesia, por algunas cosas, pero de manera específica por el grupo de adolescentes, que no vienen, pero seguimos orando, porque creemos que un rato serán exhortados en sus corazones para venir. Amén. Entonces perseveraban también en la oración. Y luego dice que ellos, algo que es sumamente importante, perseveraban juntos en la iglesia. ¿Sabe que hay muchas personas que dejaron de venir a la iglesia y que se sienten parte de nuestra iglesia porque nos siguen o me siguen, como quiera, eso no tiene trascendencia, por los canales digitales? No, pastor, yo veo todas sus prédicas. Sí, pero la Biblia no dice que vea las prédicas, dice que vaya a la iglesia, que asista presencialmente, que sea parte, que se sume, que venga, que sienta. Amén. Entonces se perseveraban todos juntos, unánimes en la iglesia. Y luego, obviamente, con esto concluyo, dice que todos se reunían para alabar, glorificar y adorar a Dios. Eso hace la iglesia. La iglesia propone salvación, bautiza a los que han recibido la palabra, ¿sí? Y persevera en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿sí? Hay que perseverar juntos. ¿Cuántos años calcula usted, pastor, que dura en nuestra iglesia? Vea, yo quiero calcular que los años que dure nuestra congregación sean los necesarios hasta la venida de Cristo. Porque ahí la iglesia desaparece. Antes la iglesia no puede verse mermada, no puede verse debilitada, no puede verse, ¿qué le digo?, golpeada o menoscabada, opacada, no. Ayer tuvimos una reunión con los hermanos de la alabanza y luego salimos a reírnos un poco y a comer alguna cosita. Y estando con los hermanos de la alabanza, yo les decía a ellos, les digo, qué necesario es que nosotros miremos cómo está el mundo, ¿sí? Con todas estas guerras y todo lo que está sucediendo alrededor del pueblo escogido de parte de Dios, que es Israel, y que veamos cómo está el mundo en nuestro país, en nuestra región. Es decir, no debemos abstraernos de las noticias. Yo sé que hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta ver las noticias porque eso es todo mal, todo mal, todo mal. Sí, pero eso está descrito aquí en la palabra de Dios, que habría de pasar. Entonces uno no puede, teniendo la revelación y la luz de la palabra, caminar ciego en un mundo perverso como el que estamos viviendo. Amén. Y les decía, por eso, les hacía acuerdo a los hermanos, digo, por eso debemos saber que la única institución que debe permanecer firme, fuerte y siendo una luz resplandeciente es la iglesia. Los tiempos van para peor, pero la iglesia tiene que afirmarse cada vez más. Por eso le llamé a esta prédica la actitud correcta de un creyente. Que Dios nos ayude a tener, no 29, los años que sean necesarios hasta la venida de Cristo. Que Dios obre en nosotros para perseverar y hacer nuestra parte, que es ganar almas para Cristo. Proponer la bendición de la cual nosotros somos beneficiarios. Y sobre todo que Dios levante hombres y mujeres de las generaciones que vienen detrás de la mía, ¿sí? A efecto de que sustenten y se mantengan firmes en los caminos del Señor. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará